Bienvenidos una vez más a mi canal. Este es mi top 5 iPhones baratos que aún valen la pena comprar. Antes de comenzar en sí con el video, quiero decirles que las referencias de los precios los tomé en base a mi país. Es probable que en tu país sean un poco más caros o que sean un poco más baratos, eso ya me lo dejarás saber acá abajo en los comentarios. Vamos a empezar entonces del más barato al más caro de esta lista. Yo considero que estos dispositivos son los más económicos que valen mucho la pena todavía, empezando por el iPhone SE modelo 2020. Este dispositivo es modelo 2020, cuenta exactamente con el mismo procesador del iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. Vamos a mirarlo aquí. Entonces, como puedes ver, tenemos el procesador A13 Bionic a 2.66 GHz y tenemos 3 GB de memoria RAM. Con este procesador, este dispositivo anda volando, las aplicaciones abren muy rápido. Cargar los videos, el contenido, series, películas lo hace muy rápido. Bueno, eso también depende de la conexión a internet que tengas. Este dispositivo en mi país está costando alrededor de unos 850.000 pesos. Recuerden que estos son pesos colombianos, que son alrededor de $184. Con este iPhone tenemos lo que es cámara de 12 megapíxeles en la cámara principal, capaz de grabar videos en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Ya por aquí tengo algunas fotografías y algunos videos que he hecho con este dispositivo. Tenemos también un alto nivel de detalle, los colores son bonitos, son vivos sin llegar a saturarlos demasiado, como puedes ver por aquí. En la cámara tenemos lo que es el modo retrato. Con este dispositivo sí tenemos todos los modos de retrato disponibles, tanto en la cámara principal como en la cámara frontal. También recuerden que con este iPhone tenemos lo que es el modo noche, así que si estás tomando fotografías en algún lugar muy oscuro, no va a ser muy necesario de que utilices el flash. En cuanto a actualizaciones, tenemos la última versión de iOS 16 y muy seguramente este dispositivo actualice unos 2 años más, o sea que tendría iOS 17 y iOS 18 o quizás hasta iOS 19, quién sabe. El único problema o el único inconveniente que yo le veo a este dispositivo sería la batería. La batería no es uno de sus puntos fuertes, pero por el rango de precio que tiene me parece que es más que aceptable. Ahora ya vámonos con el segundo dispositivo que a mi parecer aún vale bastante la pena, que sería el iPhone XS o el iPhone XS, ya como le quieras decir. Este dispositivo es modelo 2018, con este iPhone tenemos lo que es el procesador A12 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Con este procesador, a pesar de que es un poco más viejo, de igual forma tenemos buen rendimiento todavía. Las aplicaciones abren rápido, vas a poder jugar literalmente cualquier juego que tú quieras sin tantas trabas, sin ningún problema. Por aquí vamos a entrar ahora en Instagram. Aquí estamos viendo el tiempo de carga de cada aplicación. Y exactamente igual como con el iPhone SE, cargar contenido lo carga bastante rápido, pues también ya depende de la conexión a internet que tengas. También tenemos lo que son cámaras principales de 12 megapíxeles y cámara frontal de 7 megapíxeles. Con este dispositivo ya contamos con el Face ID. Con el iPhone SE teníamos un Touch ID de segunda generación. Con este dispositivo ya contamos con el Face ID, que es bastante rápido y funciona muy bien sin importar la condición de luz en la que esté. También vamos a poder grabar videos en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Vamos a tener lo que es cámara lenta, cámara rápida. También vamos a tener lo que es el modo de retrato con todos sus modos de retrato disponibles, tanto en la cámara principal como en la cámara frontal. Vamos a tener todas las novedades de iOS 16 disponibles. Vamos a ver ya cómo serían las novedades de iOS 17, si llegarán todas a este iPhone o no. Como puedes ver en una captura de pantalla vamos a poder seleccionar el texto. Si hay algún número de teléfono vamos a poder realizar la llamada o enviar mensajes directamente desde aquí, desde la aplicación de las fotos. Si tenemos algún objeto vamos a poder separarlo del fondo y el fondo nos va a quedar completamente transparente. Eso ya lo he dicho en varios de mis videos. Este dispositivo actualmente tiene la última versión de iOS 16 disponible. Seguramente actualice a iOS 17 y quizás hasta iOS 18, eso todavía no lo sabemos, pero sí muy seguramente actualice hasta iOS 17. Sus puntos fuertes, la pantalla, que tenemos una pantalla OLED. Recuerden que eso lo que nos da es un contraste un poco más elevado, ya que las zonas negras son píxeles completamente apagados. Puntos negativos de este dispositivo sería la batería. La batería no es uno de sus puntos muy fuertes, pero aún así a la gran mayoría de personas llega al final del día con una sola carga. También depende mucho del uso que le des. Si estás utilizando datos móviles todo el tiempo, si estás jugando mucho, pues se te va a descargar un poco más rápido. Y este dispositivo está costando alrededor de 1.100.000 pesos, unos $239 aproximadamente.
Vámonos ahora con el siguiente en la lista. Este dispositivo también es del 2018 y este es uno de los más queridos aquí en este país y probablemente en tu país también. Sería el iPhone XR o iPhone XR. ¿Por qué a la gente le gusta tanto este iPhone? Pues bueno, como pueden ver es un dispositivo que se ve bastante bien, se ve muy bonito y fuera de eso su precio también es bajo. Este dispositivo está costando actualmente 1.200.000 pesos, que serían unos $261 aproximadamente. Con este iPhone también tenemos lo que es Face ID de segunda generación. Este dispositivo, al tener unos marcos más gruesos, parece que el Face ID es más grande, pero no, es exactamente del mismo tamaño que tienen los demás dispositivos. Con este iPhone también tenemos lo que es el procesador A12 Bionic y 3 GB de memoria RAM. También tengo ya la última versión de iOS 16. Con este dispositivo tenemos una pantalla de 6.1 pulgadas, prácticamente igual que el iPhone 11. El problema de este dispositivo sería su pantalla, ya que tenemos una resolución y unos píxeles por pulgadas bastante bajos, pero a pesar de eso tenemos una buena calidad de imagen. Los colores son bastante bonitos y el nivel del brillo es bastante decente. No es que sea el brillo más alto ni la mejor pantalla, pero pues no está tan mal tampoco. También tenemos una sola cámara de 12 megapíxeles que es capaz de grabar videos en 4K a 60 cuadros por segundo. El detalle de la cámara de este dispositivo es que solamente vamos a tener esos 3 modos en la fotografía de retrato. Ya para la cámara frontal con sus 7 megapíxeles sí vamos a tener todos los modos de retrato disponibles. Por acá también vamos a tener lo que es la cámara rápida, la cámara lenta, la grabación en video, que como ya les había dicho vamos a poder grabar videos en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Este dispositivo no cuenta con el modo noche, así que en este caso vas a tener que utilizar el flash si llegas a necesitarlo. Como ya les había dicho, tengo la última versión de iOS 16 disponible. Este dispositivo muy seguramente también va a actualizar a iOS 17, quizás hasta iOS 18, eso no lo sabe nadie, como ya les había dicho con el otro iPhone, pero muy seguramente sí actualice a iOS 17. Si no estás suscrito, suscríbete porque yo voy a estar comentándote las novedades de iOS 17 y voy a estarla probando en diferentes iPhones que tengo, entonces para que no te lo vayas a perder. Puntos positivos de este dispositivo: tenemos buen rendimiento, tenemos buena cámara, tenemos buena batería, y puntos negativos sería la pantalla, pero el resto me parece que está muy bien. Ahora ya vámonos con el siguiente en la lista, que también es un dispositivo del 2018. Este iPhone sería el iPhone XS Max, que sería la versión grande del iPhone XS. Con este iPhone sería prácticamente lo mismo, tenemos doble cámara de 12 megapíxeles cada una, tenemos prácticamente el mismo diseño, tenemos lo que es Face ID de segunda generación. La diferencia sería en la pantalla, que este dispositivo cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas. También tenemos lo que es el procesador A12 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Actualmente lo tengo actualizado a su última versión de iOS 16.5, la versión RC. Tenemos tecnología OLED, tenemos doble parlante estéreo cuando estemos escuchando música, películas, series o lo que sea. Tenemos buen rendimiento también, vamos a poder jugar literalmente cualquier juego, exactamente igual como con el iPhone XS. En cuanto a cámara, exactamente igual, vamos a tener todos los modos de retrato disponibles, todos los 6 modos. Es más, yo creo que el único iPhone que no tiene todos los modos de retrato disponibles sería el iPhone XR. Si ustedes conocen otro, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios, pero creo que este sería el único. Tenemos lo que es fotografía panorámica, vamos a poder grabar videos en 4K hasta en 60 fotogramas también, cámara rápida, cámara lenta. También tenemos todas las novedades de iOS 16 disponibles, ya he hablado de ellas en muchos de mis videos. Entonces aquí, como puedes ver, vamos a poder sacar objetos de una fotografía. Es que esa es como la parte que más me gusta de iOS 16. También vamos a poder personalizar bastante nuestra pantalla de bloqueo, exactamente igual para los demás. Este iPhone también muy seguramente va a actualizar a iOS 17 y quizás hasta iOS 18, como les digo, eso no lo sabe nadie. Pero recuerda que yo voy a estar aquí muy pendiente de todas las novedades que tengamos para contárselas a ustedes, y también voy a irlos probando en diferentes dispositivos. Este iPhone cuesta alrededor de 1.400.000 pesos, que serían unos $304 aproximadamente. Y ahora ya por último, pero no por eso menos importante, sería el más caro de todos estos 5 que están aquí, que este sería el iPhone 11. Este iPhone cuesta alrededor de 1.800.000 pesos, que serían más o menos unos $391 aproximadamente. Con este iPhone también tenemos lo que es el Face ID de segunda generación, pantalla de 6.1 pulgadas,
Tenemos doble cámara de 12 megapíxeles también, capaz de grabar videos en 4K también a 60 fotogramas por segundo. También tenemos lo que es el modo noche, así que si necesitas tomar fotografías en algún lugar muy oscuro, no va a ser necesario siempre utilizar el flash. También tenemos todos los modos de retrato disponibles, así que como les había dicho, parece ser que el iPhone XR es el único que no los tiene todos disponibles. Y exactamente igual como con los demás, vamos a tener la cámara lenta, cámara rápida, vamos a poder grabar videos en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. También tenemos la última versión de iOS 16 disponible, y este dispositivo va a actualizar a iOS 17, iOS 18 y quizás hasta iOS 19. También tenemos lo que es el procesador A13 Bionic y 4 GB de memoria RAM, como les había dicho, el mismo procesador del iPhone SE. Puntos negativos de este dispositivo: la pantalla, que es exactamente la misma pantalla que tiene el iPhone XR, con una resolución un poco baja y con unos píxeles por pulgadas también bajos, pero a pesar de todo esto, la pantalla se sigue viendo bastante bien para la gran mayoría de personas. Es que este tipo de cambios casi no se notan, a no ser de que tengas otro dispositivo con pantalla OLED. Si los pones juntos, ahí es donde vas a notar la diferencia, pero si no, prácticamente no lo vas a notar. Puntos positivos de este iPhone: la batería, el rendimiento, el sonido, que también tenemos sonido estéreo, el Face ID, que me parece que el Face ID es uno de los métodos más seguros que podemos tener en un dispositivo móvil. En conclusión, con cualquiera de estos dispositivos vas a tener buena cámara, principalmente con el iPhone 11 y con el iPhone SE modelo 2020, ya que tenemos modo noche en estos dos iPhones. En cuanto a batería, vamos a tener buena batería, principalmente en el iPhone 11, en el iPhone XR y en el iPhone XS Max. Vamos a tener una buena pantalla en el iPhone XS Max y en el iPhone XS, pero como ya les había dicho, el iPhone 11, el iPhone XR y el iPhone SE también tienen buenas pantallas, pero las del iPhone XS y el iPhone XS Max son muy superiores. Vamos a tener buen rendimiento en cualquiera de estos 5 modelos. Vamos a tener buen rendimiento para juegos, para abrir aplicaciones, para hacer videos, para TikTok, quizás para Instagram o para cualquier red social sin ningún problema. Vas a poder grabarlos aquí mismo y vas a poder editarlos aquí mismo también. En el apartado de la música, ya que a muchas personas les gusta escuchar música con sus dispositivos, el iPhone 11 y el iPhone XR son los que mejor sonido tienen de todos estos 5. En cuanto a actualizaciones de software, el iPhone 11 y el iPhone SE son los que más actualizaciones van a tener. Pero aunque el iPhone XR, el iPhone XS y el iPhone XS Max en un futuro no actualicen, no quiere decir que ya vayan a dejar de funcionar. Van a seguir funcionando normal, simplemente que no van a tener las nuevas novedades. Entonces ahora, que entre todos estos, ¿cuál deberías de comprar? Si me preguntas a mí, ya es dependiendo mucho del uso que le des y de tus gustos. Si quieres uno con excelente batería, el iPhone 11 es el que mejor batería tiene. Si quieres uno para contenido multimedia, ver películas, ver series o lo que sea, el iPhone XS Max, ya que es el que mejor pantalla tiene y más grande. Que si te gustan un poco más pequeños, más clásicos, el iPhone SE modelo 2020 sería la mejor opción en ese caso. Si me preguntan a mí que entre todos estos, ¿cuál escogería yo? Escogería el iPhone XS Max, ya que es grande, tiene buena pantalla. Para mí la pantalla es uno de los aspectos más importantes. Tiene buena batería también. Recuerda que acá abajo en la descripción te voy a dejar un enlace de una prueba de batería que hice con estos iPhones. Cualquier duda que tengas, déjamela saber acá abajo en la sección de los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.